Bendiciones, familia en Cristo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y hermano Eric. Y bienvenidos a la nueva serie que vamos a tener nosotros en el libro de Apocalipsis. La verdad estoy muy emocionado, listo para poder empezar este estudio donde vamos a ir de una manera desglosando lo que es el libro de Apocalipsis en un estudio que tal vez no va a ser muy profundo, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña por medio de este libro, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues, bueno, si tiene una libreta, si tiene un lapicero y gusta tomar nota, bien lo puedes hacer. Pero bueno, hoy solamente quiero iniciar con una introducción. Entonces no vamos a iniciar hoy lo que es versículos y estar en el capítulo uno, sino simplemente vamos a dar una idea, un resumen de lo que vamos a estar viendo de una manera tal vez no detallada. Vamos a entrar en más profundidad cuando nosotros iniciemos este estudio. Entonces, para iniciar, cuando consideramos la palabra apocalipsis, este viene del término en el griego, o el término del griego que se deriva del término apocalipsis, realmente lo que significa es descubrir o revelar. Entonces, um, tienes, por ejemplo, en inglés la Biblia no se llama el libro Apocalypse, sino más bien se llama The Book of Revelations, porque en realidad la traducción al inglés es revelación. Y entonces el término griego, apocalipsis, en realidad lo que significa es descubrir, remover el velo, revelar. Entonces, cuando nosotros vamos a los evangelios, corren el velo para que podamos ver a Cristo en la humillación de su primera venida. Él vino, se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la cruz, hasta la cruz y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que hace el libro de Apocalipsis es revela su exaltación final. Por ejemplo, vamos a ver en el capítulo uno, en los versículos 7 al 20, su exaltación final en la gloria resplandiente, en toda su gloria, en toda su majestad. En Apocalipsis 2 y 3, vamos a ver su exaltación final sobre su iglesia como su Señor, ¿verdad? Y el resto de lo que es el libro de Apocalipsis, de los capítulos 4 hasta el versículo 22, vamos a ver la revelación en su exaltación final en cuanto a su segunda venida para librar la tierra de las garras de el usurpador, quien es Satanás, y poder establecer su reino. Entonces, nosotros, ¿verdad? Consideramos, ¿verdad? Que el libro de Apocalipsis, si nosotros vemos qué dicen los comentaristas, qué dicen los eruditos, más probablemente esto fue escrito durante un tiempo de persecución. La iglesia está siendo perseguida durante el reinado del emperador Dominiciano. Él fue el emperador después de Nerón, ¿verdad? Nerón fue un emperador cruel. Y igualmente Dominiciano, ¿verdad? También estaba persiguiendo la iglesia y él reinó dentro del 81 al 96 después de Cristo. Apocalipsis está dirigida a 7 iglesias en Asia Menor que hoy en día forman parte de lo que es Turquía Occidental. Cada una de estas iglesias recibió reprensiones, palabras de aliento, de acuerdo a su condición. Hubo, parece que 1 o 2 iglesias que no se le halló reprensiones, simplemente se les animó, se les habló y les dijo, mira, están haciendo esto muy bien, sigan, sean fieles. Y a las demás iglesias fueron reprendidas, pero no solo eso, sino que también se les dio palabra de aliento, se les dio exhortación, ¿verdad? ¿Qué deben de hacer? Regresar a su primer amor, regresar a las primeras obras, ¿verdad? Y asegurar, ¿verdad? Que ninguno tome su corona. Entonces estas cartas que fueron escritos a las 7 iglesias da a entender a estas iglesias que Cristo conocía su condición. Había una iglesia que creía estar rica, creía estar, ¿verdad? Bien firme, pero en realidad eso era nomás lo que se miraba por fuera. Por dentro estaban muertos, estaban desnudos, estaban, ¿verdad? Hambrientos en cuanto a lo espiritual. Y
nosotros al considerar esto nos damos cuenta, ¿verdad? Que a veces podemos nosotros esconder nuestra condición, sea de los pastores, sea de la iglesia, sea de la familia, cónyuge, hijos, padres, etcétera. Pero ante Dios no podemos esconder nuestra condición. Él conoce y sabe cuál es nuestra condición. Entonces Él le deja saber a estas iglesias cuál era su condición y lo que Él estaba haciendo era dándoles un llamado a estar firmes en contra de las tentaciones. ¿Verdad? En contra de Jezabel, esa influencia de Jezabel, las doctrinas de los Nicolaitas. Entonces había unas tentaciones que estaban padeciendo ciertas iglesias y el llamado era no cedas, no te rindas, no te amoldees a este siglo. Y es lo que Dios nos dice a nosotros en la palabra de Dios en Romanos 12. Estamos en un tiempo muy difícil, estamos en un tiempo muy crítico, donde muchas cosas están sucediendo y nosotros como creyentes vamos a ser atacados mucho más. Y lo que Dios nos manda a hacer no es congraciarnos y tratar de agradar al mundo y quedar bien con ellos y cómo me puedo ganar a los del mundo, sino simplemente preguntarnos cómo puedo ser fiel a Dios y entre tanto cumplir mi misión de ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. No, mi llamado no es entretener, mi llamado no es, ¿verdad?, hacer sentir bonito a la gente, mi llamado es llamar a la gente al arrepentimiento y sobre todo a que yo mismo viva una vida de arrepentimiento. Entonces no nomás es, oh, ya tengo el evangelio, yo ya no tengo que hacer nada, todos los demás son pecadores, todos ellos tienen que arrepentirse, yo también diariamente debo arrepentirme y mantenerme en arrepentimiento y continuar creyendo en el Señor a pesar de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo dentro de este libro de Apocalipsis, porque lo más hermoso es que la victoria de la iglesia ha sido asegurada por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, al derramar su preciosa sangre. Y el pueblo de Dios debe de gozar, ¿verdad? Vamos a gozar eterna paz en la presencia del Señor por toda la eternidad. Pero estas enseñanzas no solo fueron para la iglesia del siglo I, ¿verdad? No, sí, las cartas fueron escritas para estas iglesias, pero también aplican a cada generación de creyentes hasta que Jesucristo regrese. Sea que no regrese hasta aquí en 100 años, 500 años, esto va a aplicar a cada generación, ha aplicado a través de los siglos, aplica aún en el presente y aplicará aún en el futuro igualmente. Entonces, dado que la profecía apocalíptica del Antiguo Testamento, si leemos el libro de Daniel, leemos algunos de las profecías de las cuales se hablan en Isaías, ¿verdad? Del milenio y otras cosas, se caracteriza por un lenguaje altamente figurativo y simbólico. La identificación de Apocalipsis como una profecía apocalíptica indica que igualmente debemos mirar este libro de la misma manera que se caracteriza por el uso de un lenguaje simbólico. Ahora, tomando esto en consideración, debemos acercarnos al libro de Apocalipsis esperando que el principal medio de la revelación divina en este libro sea simbólico. Ahora, hay partes que sí son literal, hay partes que sí debemos tomar literalmente, pero en sí, en la mayoría, hay muchos símbolos, hay muchas figuras, el dragón, la bestia, muchas cosas que nosotros, ¿verdad? Debemos de procurar, ¿verdad? No tomar todo literal, ¿verdad? Sino simplemente ver qué es lo que Dios está mostrando a través, ¿verdad? De este lenguaje simbólico. Por ejemplo, los símbolos de Apocalipsis tienen el mismo propósito que las palabras que los profetas hablaron, las cosas que los profetas tuvieron que hacer, las señales que ellos hicieron, que a simple vista digan, wow, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué José fue y se casó con una ramera? Entonces había algo que Dios le estaba hablando, Dios estaba diciéndole al pueblo de Dios, y igualmente las parábolas de Jesús. Él usaba las parábolas de una manera para dirigirse a ciertas personas, ¿verdad? Que él dándoles el entendimiento, la iluminación, iban a captar, ¿verdad? A la gente incrédula, la gente que rechazaba el mensaje de Jesucristo, escuchaban esta parábola y no tiene sentido eso. Yo no sé de qué está hablando Jesús, rechazo lo que él está hablando. Y simplemente eso lo que evidenció era el endurecimiento que hay en el corazón humano en contra
de la palabra del Señor. Hizo claro eso, hizo evidente eso y lo vemos en el día de hoy. Tratas de hablarle a alguien de Cristo, tratas de dejarle saber a la gente, ¿verdad?, que tú eres cristiano, que amas al Señor, y muchas de las veces hay como que una tensión, una oposición, y sabes que eso está raro, eso, pero nosotros que hemos recibido la iluminación, nosotros que hemos recibido, sido transformados por el Señor, podemos ahora ver esto que solo se puede discernir espiritualmente. De hecho, la advertencia a las iglesias se repite 7 veces. A cada iglesia se le dice: el que tenga oído para oír, oiga. ¿Verdad? Porque va a haber personas que no van a prestar oído, van a haber personas endurecidas en su corazón, rechazar estas advertencias, pero también van a haber personas que escucharán y atenderán a estas palabras y harán caso. Um, Ahora hay imágenes muy poderosas, impactantes, la visión, ¿verdad? Las visiones en Apocalipsis le van a abrir los ojos a los verdaderos creyentes, mientras que dejarán a los incrédulos endurecerse aún más en la oscuridad más profunda en la cual ellos se encuentran. Pero sabemos también que por la gracia de Dios puede haber personas que escuchan esto, tal vez ven este video por primera vez, y sea Dios que hace una obra en sus corazones, hace una obra en ellos y los lleva, ¿verdad? Los lleva a tener fe. Entonces ese es mi deseo y oración, amigo, amiga que tal vez está viendo este video. Mira, simplemente vamos a estudiar la palabra del Señor, y mi deseo es que Dios hable, se revele a tu corazón y puedas entender esta palabra preciosa. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, la profecía del Apocalipsis involucra tanto el anuncio de exhortaciones para el presente, ¿verdad? Cosas que están sucediendo hoy. Mantengámonos firmes, no nos dejamos arrastrar por doctrinas de demonios, por herejías, seamos fieles al Señor, como la predicción de eventos futuros, lo que va a venir en el futuro, cómo es que habrá un rapto de la iglesia, cómo es que habrá un periodo de tribulación de 7 años, la guerra final de Margedón, y cómo es que Cristo vendrá en su segunda venida para reinar. Entonces son cosas futuras, cosas que vendrán más adelante. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y como revelación o declaración tiene la intención, este libro de Apocalipsis tiene la intención de nutrir todos los que son siervos de Cristo. No de atemorizarnos, no de infundir temor. Este libro no es para infundir temor. Oh, tienes que leerlo porque si no... Mira, esto es para nutrirnos y sobre todo para ayudarnos a entender que más bien habla de lo que Dios va a hacer para poner fin a la maldad. Por ejemplo, características y temas principales que nosotros vamos a estar viendo en los videos que estaremos haciendo en este estudio. Hablaremos sobre la soberanía de Dios. Dios gobierna la historia, ¿verdad? Dios no es que Dios tiene plan A, plan B, plan C falló, ahora tengo que usar plan D. No, Dios determina algo y se lleva a cabo y no hay nada ni nadie que lo puede detener. Entonces Dios gobierna la historia y nos llevará a un clímax triunfal en Cristo, y por lo tanto esto nos debe llevar a nosotros a rendirle una adoración al Dios Trino, a darle homenaje y exaltarlo porque Él es merecedor de alabanza. Hablaremos sobre el tema de Cristo es Rey. Cristo aparece aún desde el inicio del capítulo 1 como el Rey majestuoso, el juez del universo. Y eso es algo muy, muy, muy precioso, ¿verdad? Y Él es el soberano, el Señor sobre las iglesias locales, toda la iglesia universal, ¿verdad? Vamos a ver también el ya, pero todavía no de los últimos tiempos. A veces la gente, bueno, siempre se ha hablado de Cristo va a regresar, me han pasado años, de que yo tenía 5 años, esto se decía. Y lo que nosotros podemos ver es que claramente el Antiguo Testamento predice que sucedería al final de los tiempos. Esto lo está aún en el Antiguo Testamento se está prediciendo esto. Y esto ha empezado a cumplirse en la primera venida de Cristo. Entonces, cuando nosotros pensamos en los últimos tiempos, en los días finales, esto tomó inicio desde el momento que Cristo vino al mundo.
Desde ese momento se empezaron a cumplir las profecías, Él es el cumplimiento de la ley y ahí inicia los días finales. Desde entonces hasta que Cristo venga por segunda vez se va a consumir finalmente, ¿verdad? Este cumplimiento. Entonces estamos esperando aún la segunda venida de nuestro Señor que pondrá fin, cumplirá finalmente, ¿verdad? El último de todos los días de aquí en la tierra, porque habrá un cielo nuevo y habrá una tierra nueva. Vamos también a ver el tema sobre la disposición de sufrir por Cristo, que es el camino hacia la victoria final. El que perseverará hasta el fin, dice la palabra del Señor en Mateo 24, este será salvo. Ahora, no perseveramos hasta el fin por nuestras fuerzas, por cuántos años tenemos en la iglesia o qué posición yo tengo en la iglesia. Perseveramos hasta el fin por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, como siervos de Cristo, creyentes en el Señor, tenemos la disposición de sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque habrá una victoria final. Este sufrimiento temporal no se compara con la gloria venidera que nos espera. Entonces, aun cuando la cruz selló la victoria de Cristo sobre Satanás, también el sufrimiento presente a los cristianos sella su victoria sobre los poderes de las tinieblas. Habrá un fin a toda la maldad, habrá un fin a Satanás. Otro tema que vamos a estar viendo es la falsa naturaleza de las fuerzas satánicas. Un rasgo prominente es la presentación de las falsificaciones satánicas que se oponen a Dios. Cuando tú ves lo que Dios ha establecido, el enemigo ha torcido y ha hecho todo lo contrario, ¿verdad? Dios estableció la familia, Satanás quiere destruir la familia, ¿verdad? Dios ha establecido principios, Satanás tuerce esos principios. Dios ha hecho, se ha manifestado, ¿verdad? De una manera en la cual nosotros consideramos y creemos en la Trinidad. Igualmente el diablo tiene su Trinidad satánica. Entonces hay una guerra espiritual de grandes proporciones que nosotros vamos a estar viendo, sobre todo más en este libro de Apocalipsis. Y un ejemplo que les puedo dar de esto es que la bestia presentada en Apocalipsis 13, del 1 al 10, es una falsificación de Cristo. La bestia, cuando se ve que se crea la bestia, es una imagen de Satanás, a quien Satanás crea, al igual que Cristo es la imagen exacta de Dios. Así como Cristo es la imagen exacta de Dios cuando Él vino a la tierra, ¿verdad? La bestia va a ser una imagen de Satanás. Entonces todo lo que Dios ha hecho, Satanás trata de hacerlo de una manera contraria, de una manera oscura. La bestia, por ejemplo, tiene 10 diademas en su cabeza y nombres blasfemos. Bueno, Cristo tiene muchas diademas y nombres de honra. Y vamos a ver muchísimos más ejemplos de esto, en más detalles y muchas otras características y temas en cuanto a este estudio. Entonces eso va a ser algo que vamos a estar viendo a lo largo. Yo me imagino que vamos a tomar posiblemente más de un año. No sé cuánto tiempo dure, pero vamos a estar en esto un buen tiempo. Ahora, Juan, el autor de este libro, describe el destino personal del justo y del malvado. Los malvados cuyos nombres no se van a encontrar en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Entonces lo vemos esto en Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Entonces a veces aquí en la tierra personas quieren tener su nombre en ciertas membresías, ciertos clubs, ciertos, ¿me entiendes? No sé, en ciertos rangos, círculos, ¿verdad? Oh, mi nombre tiene que estar ahí. Mira si mi nombre está en esa lista. Bueno, hay una lista a la cual nuestro nombre debe, bueno, es menester que nuestro nombre esté y ese nombre debe de ser en el libro de la vida, porque vendrá un día, está establecido a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, está establecido que el ser humano muera una sola vez y después se va a enfrentar el juicio con Dios. Y no se trata de que tú te ganas el cielo, nadie se gana el cielo, absolutamente para nada, nadie se puede ganar el cielo y entonces nosotros tenemos que tomar eso en consideración. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia solamente, por gracia solamente. No hay manera de que nosotros podamos ganarnos la salvación. Eso solamente se gana por medio de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Pero de que habrá un juicio terrible para aquellos que no conocen al Señor, lo habrá. Por eso es de gran importancia considerar si nosotros morimos en este día,
¿Dónde pasaremos la eternidad? Y no se trata, oh, tengo membresía en iglesia tal, en denominación tal, y soy líder, y soy músico, y soy pastor, y hoy en día tantos títulos de profeta y apóstol, y esto y lo otro. Mira, de eso no se trata si tu nombre va a estar en el libro de la vida, sino que si has creído en Jesucristo, no nomás creer que Él existió, que Él vino a saber la historia, sino que realmente deposites tu confianza y estés dispuesto no solamente de considerarlo tu Salvador, sino de también que Él sea tu Señor en obedecer lo que dice la palabra del Señor. Entonces el destino de eternidad para los malvados será el lago de fuego, para los justos serán, ¿verdad?, pasar la eternidad con el Señor por la justificación que solamente es por fe, solamente en Jesucristo, se describe en Apocalipsis capítulo 21 y en el capítulo 22. Entonces, los grandes enemigos de Dios, la serpiente antigua, el pecado, la muerte, serán derrotados finalmente y para siempre. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y versículo 14. Ahora finalmente quiero ya para concluir este video, hay un asunto especial que sigue dividiendo a los cristianos en su respecto al tema del milenio. Es el periodo de 1000 años del gobierno de Cristo que está descrito en Apocalipsis 20. Hay tres posturas en cuanto a la interpretación de lo que dice Apocalipsis 20. La postura premilenial sostiene, aquellos que se adhieren a esta postura, sostiene que los 1000 años siguen a la segunda venida descrita en el capítulo 19. Entonces Apocalipsis 19 habla de la segunda venida de Cristo y el que es primilenial sostiene que los 1000 años del milenio de Cristo van a seguir después de la segunda venida de Cristo, y habrá, en otras palabras, Cristo va a inaugurar un largo periodo de paz y prosperidad terrenal. Algunos creen que tienes un grupo de aquellos que toman esta postura, que creen que este es un periodo literal de 1000 años exactamente, y dentro de este mismo grupo también tienes otros que dicen, bueno, quizás no sean literalmente los 1000 años, pero será un largo periodo de tiempo. Pero sostienen eso. Después de la segunda venida de Cristo, este será el milenio. Los cristianos reciben los cuerpos resucitados al principio del milenio. Entonces, sus cuerpos son glorificados, inician el milenio, pero el juicio final para los demás, para aquellos que no recibieron a Cristo, será reservado para después de los 1000 años, después de una rebelión dirigida nuevamente por Satanás. Y entonces, esta es la postura del primilenial. Yo hasta cierto punto, yo tengo una postura híbrida donde adhiero a muchas de las cosas de primilenial, pero también tengo algunas cosas de amilenial que vamos a estar viendo en un momento. Pero cualquiera que sea su postura, y hay distintas posturas, pero no hay razón para que podamos decir, bueno, él está equivocado, él no se va para el cielo. No, mira, sepamos cuáles son las posturas y sepamos cómo poder ser personas respetuosas, entendiendo sobre todo que son cosas de asuntos secundarios. Esto no se trata de doctrinas esenciales, simplemente algo secundario. Es más, la forma dispensacional del primilenial establece también un rapto secreto de creyentes. Entonces, dentro del primilenial tienes la dispensación primilenial y tienes el primilenial histórico. Ahora, tienen rasgos muy similares y tienen algunas diferencias. En el estudio lo vamos a dar más detalladamente. Pero por lo general se cree que el rapto secreto de los creyentes va a ocurrir antes de la gran tribulación de los 7 años, en la que Cristo va a descender para reunir a sus santos, llevárselos al cielo, y los creyentes luego van a regresar para gobernar y reinar sobre la tierra durante el milenio. Esa es la primera postura. La postura amilenial, a la cual yo por un tiempo me adheriría un poquito más a esto, pero hay ciertos rasgos a los cuales, considerando lo que es el primilenial, estoy de acuerdo. Pero creo que sea que haya un híbrido donde adhieres a distintos dentro de diferentes posturas, o te atienes a una sola postura,
creo que debemos nosotros sobre todo pedir a Dios que nos dé humildad y gracia al tratar a otros hermanos que tienen posturas distintas a la nuestra. La postura milenial entiende que el milenio es una representación del reino presente de Cristo y de los santos en el cielo. En otras palabras, el milenio en cierto sentido es desde que Cristo vino hasta que Cristo venga. Ese periodo no literal de 1000 años, sino que ahorita desde Cristo, en otra palabra, está reinando en los corazones de los creyentes y con aquellos creyentes que han pasado a la presencia del Señor, que inició cuando Satanás fue atado y con el resultado de que Satanás no puede engañar más a las naciones. Cuando pensamos en la primera resurrección, el que es la postura amilenial, considera una de dos cosas. O es bien la vida de los cristianos que han muerto y están con Cristo en el cielo, o bien la vida en Cristo que empieza en el nuevo nacimiento. Ahora, es más probable que la primera interpretación, hablando de la vida de los cristianos que han muerto y están en el cielo, es la más probable de las interpretaciones. Hay personas que puedan dirigirse a la primera, a la segunda o las dos. Entonces no hay nada ahí que tiene que ser absolutamente con toda certeza es esto, ¿no? Um, Ellos afirman que Satanás ha sido atado a través del triunfo de Cristo en su crucifixión y resurrección. En Juan 12:31 habla sobre de esto. Y finalmente, la última postura es la postura postmilenial. Afirma que el reino de Cristo y la iglesia experimentarán una expansión mucha mayor y normalmente una influencia cada vez más visible en las condiciones sociales y políticas. Entonces ellos afirman que el cristianismo, en vez de que las cosas se ponen peor, se van a poner mejor. Con la expansión del evangelio va a causar un transformación y cambio en la sociedad y hasta en la política, en la tierra, antes de la segunda venida de Cristo. En cuanto a esta postura, es muy difícil adherirse simplemente porque la palabra de Dios nos dice que las cosas pues, se pondrán de mal en peor, que el pecado aumentará, ¿verdad? Ahora, Dios está aún reinando, Dios está aún en control, pero esta es la postura de aquellos que tienen o afirman ser postmilenial. Algunos que de esta postura entienden que los 1000 años corresponden a un periodo final del triunfo cristiano en la tierra después de la expansión del evangelio. Entonces, cuando el evangelio se ha expandido, habrá un periodo de triunfo para el cristiano en la tierra después que el evangelio haya alcanzado todos los confines de la tierra. Otros coinciden con el amilenial al identificar el capítulo 20, versículo 1 al 6 del milenio, con todo el periodo que comienza desde la resurrección de Cristo. Entonces, en otras palabras, si tú consideras estas posturas, hay algunas que están de acuerdo entre sí, con diferencias con las de otras y otras que son similares, pero en fin de cuentas, igual que la mayor parte de Apocalipsis, también el milenio es en un lenguaje que en principio puede ser legítimamente capaz de tener múltiples cumplimientos. Consideramos nosotros cuando Jesucristo hablaba de que se iba a sentar el anatema dentro del templo. Vemos que hubo un doble cumplimiento porque Antíoco Antipas llegó a cumplir esto en cierto sentido y el anticristo lo cumplirá en su finalidad. Entonces, en el libro de Apocalipsis hay ciertos profecías que legítimamente tienen múltiples cumplimientos. Es lo que ocurrió tanto en un tiempo predeterminado con lo que vendrá en el futuro. Entonces son cosas que nosotros debemos tomar en consideración. Y el punto principal de todo esto, cualquiera que sea tu postura, si tú crees que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la iglesia, la cual creo que bíblicamente es la interpretación más correcta, o crees que estaremos 3 años y medio en la tribulación, o estaremos en todos los 7 años y después será el rapto. El punto principal es que Satanás finalmente será derrotado y que aún antes de ese momento Dios cuidará de sus santos. Dios tiene cuidado de nosotros y los bendice mediante su gobierno triunfante. Y esta seguridad debería en realidad darnos consuelo a todos los cristianos. Sí, hay dolor. Sí,
hay cosas que pasan ahorita porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo, ¿verdad?, donde vemos cómo los corazones se están enfriando de la gente, cómo hay, ¿me entiendes?, falta de compasión, falta de empatía, ¿verdad? No hay amor, no hay unidad, hay desorden, hay caos. Y esta seguridad debe de llenarnos a nosotros como cristianos, el tener consuelo en el triunfo final que estará asegurada para nosotros. Aunque suframos ahorita, aunque se burlen ahorita de nosotros, tenemos que mantenernos firmes en el Señor y creerle a Él, tener confianza en Él, ¿verdad? Independientemente de nuestra posición en cuanto al milenio, independientemente de nuestra posición, si el rapto será antes de la tribulación, a mediados de la tribulación, después de la tribulación, independientemente de eso, nosotros debemos entender, ¿verdad?, que en resumen Apocalipsis habla de la gran victoria que habrá en Cristo, el fin que se pondrá a Satanás, al pecado, a la muerte y la gran victoria que tendremos en Cristo. Entonces espero que disfruten este estudio. En verdad para mí va a ser un gran deleite poder estar en esta palabra. Juntamente conmigo van a estar aprendiendo, vamos a estar aprendiendo y viendo lo que Dios nos dice y nos enseña en este libro. Que Dios me los bendiga, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.